se nos da f de x es igual a seno x donde x es mayor o igual a pi negativo dividido por 2, y menor o igual a pi dividido por 2. Para la parte A, se nos pide determinar el valor de f inverso de la raíz cuadrada 3 dividido por 2 sin encontrar f inverso de x. Y luego, para la parte B, se nos pide determinar el valor de la prima inversa f de la raíz cuadrada 3 dividido por 2, o la derivada de f inversa en x es igual a la raíz cuadrada 3 dividida por 2. Para responder la parte A, ya que sabemos que f de x tiene un inverso, usaremos el hecho de que si f de 1 es igual a b, entonces se deduce que f inverso de b es igual a a. Otra forma de pensar en esto es si la gráfica de f de x contiene un punto, entonces la gráfica de f inversa de x debe contener el punto. Lo que significa determinar este valor de función inversa. Si podemos determinar un valor de x donde f de x es igual a la raíz cuadrada 3 dividido por 2, podemos determinar este valor de función inversa. Por lo tanto, estamos buscando un valor de x donde seno x sea igual a la raíz cuadrada 3 dividido por 2 y x esté en este intervalo. Debido a que la raíz cuadrada 3 dividida por 2 es un buen valor de función trigonométrica, deberíamos reconocer este ángulo. Pero si es necesario, podemos mirar el círculo unitario. Y debido a que x está entre pi negativo sobre 2 y pi positivo sobre 2, estamos buscando un punto en el círculo unitario, donde la coordenada y es igual a la raíz cuadrada 3 dividida por 2, que debería ser este punto aquí en el círculo unitario que significa seno pi dividido por 3. Es igual a la raíz cuadrada 3 dividida por 2. Volviendo a nuestro trabajo. F de pi dividido por 3 es igual a seno pi dividido por 3. Que es igual a la raíz cuadrada 3 dividida por 2. Y por lo tanto, se deduce que f inverso de la raíz cuadrada 3 dividido por 2 debe ser igual a pi dividido por 3. Entonces esta es la respuesta para la parte A. Entonces diremos desde f de pi dividido por 3 es igual a la raíz cuadrada 3 dividida por 2, f inversa de la raíz cuadrada 3 dividida por 2 debe ser igual a pi sobre 3. Y ahora, para la parte B, se nos pide que determinemos el valor de f' inverso de la raíz cuadrada 3 dividido por 2 o la derivada de f inversa en x es igual a la raíz cuadrada 3 dividida por 2. Entonces, mirando nuestras notas a continuación, si f de a es igual a bx es diferenciable, el punto if' de a no es igual a 0, entonces f inverso de b es igual a y f inverso es diferenciable en y aquí está la fórmula que necesitamos. F' inverso de b es igual a 1 sobre f' de f inverso de b. Y debido a que f inverso de b es igual a, esto se simplifica a 1 sobre f' de a. Aplicando esta fórmula, tendríamos f' inverso de raíz cuadrada 3 dividido por 2. Es igual a 1 sobre f' de f inversa. De raíz cuadrada 3 dividido por 2. Y sabemos que el inverso de la raíz cuadrada 3 dividido entre 2 es igual a pi sobre 3. Esto es solo 1 sobre f' de pi dividido por 3. Bueno, sabemos que f de x es igual a seno x. Y por lo tanto, f' de x es igual a coseno x. Y por lo tanto, f' de pi dividido por 3 es igual al coseno de pi dividido por 3. Entonces, si es necesario, volviendo al círculo de la unidad, como x es igual a coseno θ, observe que el coseno pi sobre 3 es igual a la mitad. Entonces esto es igual a la mitad, lo que significa f' inverso de la raíz cuadrada 3 dividido por 2 es igual a 1 sobre la mitad, lo que equivale a 1 por 2 sobre 1 o 2. Entonces, para la parte B, f' inverso de la raíz cuadrada 3 dividido por 2 es igual a 2. Entonces esto nos dice la pendiente de la línea tangente a la función inversa, o x es igual a la raíz cuadrada 3 dividida por 2 es igual a 2, que es el recíproco de la pendiente de la línea tangente a la función original f en pi sobre 3. Entonces, antes de irnos, veamos esto gráficamente. En rojo tenemos la gráfica de la función original f de x igual a seno x durante el intervalo dado. Para graficar f inverso de x, podemos reflejar f de x a través de la línea y es igual a x que está graficada aquí en negro. Entonces, esta función púrpura es la gráfica de f inversa de x.
Para determinar f inversa de la raíz cuadrada 3 dividido por 2, en realidad usamos este punto en f de x donde encontramos f de pi dividido por 3 es igual a la raíz cuadrada 3 dividido por 2. Y por lo tanto, f inverso de la raíz cuadrada 3 dividido por 2 es igual a pi sobre 3. Y luego, en la parte b, encontramos que la pendiente de la línea tangente a f inversa de x en este punto es igual a 2 positivos. Que es igual al recíproco de la pendiente de la línea tangente a la función original f de x en este punto aquí, el punto pi sobre 3, la raíz cuadrada 3 dividida por 2. Entonces, la pendiente de esta línea tangente verde es igual a la mitad. Espero que hayas encontrado esto útil.